y vamos a hablar con el abogado que es don Marcelo Goldschmidt, que está con nosotros, director de Goldschmidt y compañía. Gracias por acompañarnos hoy día, Marcelo. Este es un gran tema porque ya que se haya estudiado el caso para poder investigar, quiere decir algo, ¿no? En Chile podríamos llegar a tener el primer caso de una persona que puede retirar todos sus fondos. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Y lo cierto es que sí, porque efectivamente hay un proceso que está en desarrollo, ¿no es cierto? Es un proceso que tiene una alta complejidad jurídica. Esto parte desde un recurso de protección y se fundamenta básicamente en un concepto que es muy sencillo, y es que yo soy dueño de mis fondos. Y por lo tanto, el recurso se fundamenta en el derecho de propiedad que la Constitución garantiza. Ahí está el eje de la discusión, por lo tanto. ¿Por qué nadie lo había hecho esto en Chile? No, se ha hecho varias veces con resultados que están pendientes aún, pero todavía no hay un tránsito, como lo hubo en esta ocasión, al Tribunal Constitucional. Ahí está la novedad de este proceso. Pero de repente cuando uno habla de derecho de propiedad, habla esencialmente de bienes a los que uno puede tener acceso y disponer de ellos. Y acá un derecho de propiedad con otro significado, porque no puedo disponer libremente de ello. Una muy buena pregunta. Los abogados siempre decimos que el derecho de propiedad tiene 3 facultades básicas. Usar, gozar y disponer. Muy bien, colega. Usar, gozar y disponer. La pregunta es, en este caso, ¿realmente yo puedo disponer? Y la respuesta es no, porque este es un patrimonio de afectación. ¿Qué significa un patrimonio de afectación? Significa que, no obstante ser dueño, yo no puedo usar libremente esos recursos porque están destinados exclusivamente, por ahora, a las prestaciones de seguridad social, que son básicamente las pensiones de vejez. Ya, pero yo te hago una pregunta. Lo que le pasa a la señora de Antofagasta, que puede ser tal vez los 22 casos que se han presentado este año, ¿verdad? Tiene toda lógica. Si yo hoy día me jubilo, por lo menos quiero tener un lugar donde vivir, asegurado. Yo quiero pagar, ¿verdad?, mi casa. Quiero tener eso listo. Alguien por ahí decía, ya, pero ¿de qué va a vivir? Bueno, podrá seguir haciendo tortas o algún tipo de otro emprendimiento que le permita vivir el día a día, pero por lo menos tener su casa pagada. A mí me parece de toda lógica que más allá de ir al Tribunal Constitucional, a uno le podrían decir, ya, bueno, mira, en tu caso te vamos a permitir esto. Obviamente no lo podemos permitir en todo, pero ¿a ti no te parece eso? Más allá de lo legal, ¿no te parece de toda lógica tener una casa ya pagada? Me parece toda lógica, pero yo creo que eso abre una distinción que es muy interesante entre lo legítimo y lo legal. A mí me parece legítima esa aspiración. Hoy día no es legal porque hay un marco regulatorio que lo impide. Sin embargo, también la pregunta es, ¿qué ocurre con esa mujer? No ahora, que a lo mejor está en actividad laboral, sino a los 60, 70 y 80 Bueno, años. pero puede tener hijos que la mantengan. ¿Por qué entramos en la ley del terror? ¿Qué va a pasar con ella? Bueno, pueden pasar muchas cosas buenas, Carla, pero ella quiere pagar su casa. ¿No te parece a ti que es lógico que uno quiera pagar su casa? Sí, es lógico, pero hay un tema ahí, que finalmente un caso como el de ella, lo que pasó en Perú, mucha gente al final se gastó la plata, ¿y quién es el que termina haciendo cargo? El Estado. Y ahí es donde se genera la gran disyuntiva, creo yo, que existe hoy en Chile. Yo entiendo tu punto de vista. Uno dice, claro, si yo mañana retiro todo mi fondo y me compro un departamento, probablemente el arriendo de ese departamento me va a dar más plata. Pero no todos tienen la capacidad de poder administrar así la plata. Ahí hay que explicar, y tú lo puedes hacer muy bien, que aquí finalmente, ¿por qué llega al Tribunal Constitucional? Porque se tiene que determinar si es inconstitucional este derecho a la propiedad condicionada, que es lo que tenemos actualmente con el ahorro previsional, ¿no? Donde uno capitaliza su propio dinero, no es que haya aportes de otros, no, es la plata de uno, pero que yo no la puedo utilizar libremente. Eso es básicamente lo que se está discutiendo, el derecho de propiedad frente a la ley que regula el sistema de pensiones. El tema es por qué tiene que ser o blanco o negro y no hay un sistema intermedio donde yo quizás no pueda retirar todos mis fondos, pero sí pueda retirar un porcentaje de esos fondos cuando uno tiene la intención de utilizarlos en algo que vaya a propio beneficio, porque también uno ve lo que pasa, por ejemplo, con el actual sistema de pensiones, donde a ti te pueden calcular que tú vas a vivir hasta los 100 años y resulta que vas a tener una pensión de miseria y mientras tanto te morís de hambre, po. ¿Qué hace? Pero si a mí a los 30 años se me ocurre retirar lo que yo tenga ahorrado. Porque eso podría ser una limitación. Estamos hablando con ciertas condiciones. No significa, nadie puede retirar un fondo pensional. Pero si hablamos al momento de la jubilación. Puede buscarse, y yo me imagino, sin tener el conocimiento total, pero que en otros sistemas de previsión en el mundo existen retiros parcelados. Con reposición hay, en Australia, con reposición en Inglaterra. Hay muchos modelos, hay que implementarlos por ley. Estas son iniciativas legales que tienen que discutirse en el Congreso, tienen que aplicarse,
por ahora nuestro sistema es bastante rígido y binario. No se puede retirar. Claro. Y además es un tema muy interesante el cruce con el promedio remuneracional chileno. Tal cual. Porque uno dice, ¿qué capacidad de ahorro adicional tiene un chileno cuando la media es 450.000 pesos? Cero. Entonces, desde ese punto de vista, si yo no tengo este ahorro obligatorio o forzado, ¿cómo voy a permitir además, generar estos recursos para una jubilación Patricio, futura? Porque hemos hablado y hemos debatido ampliamente de que lo que ahorramos los chilenos es insuficiente, sobre todo si se alarga las expectativas de vida que tenemos, ¿cierto? Entonces, si es así y yo retiro, aunque sea una parte de mi fondo, mucho más baja va a ser mi jubilación. Yo creo que uno no puede desconfiar de las personas y cada uno tiene las mejores intenciones para usar su plata de la mejor manera. Pero uno no sabe cuánto tiempo va a vivir, uno no sabe... y finalmente siempre va a recibir menos plata de lo que ha recibido en su vida laboral. Siempre calidad de vida a los 85. Siempre el sistema chileno, Marcelo, siempre se va a encontrar con estos nudos de ciego. Siempre. Porque el diseño que tiene es muy complejo. Porque el sistema de previsión social en Chile opera con un modelo real, que es de ahorro particular, de capitalización particular, pero se le exigen estándares de sistema de previsión social que no tiene, porque no tiene un sistema. Nosotros no tenemos un sistema de previsión social. Por favor, metámonos eso bien en la cabeza. Para bien o para mal, no tenemos un sistema de seguridad social. No tenemos un aporte estatal ni un aporte adicional al inicio de la vida laboral o al inicio de la vida, como es el bono por nacimiento en Australia, o otros casos que uno complemente con un sistema de ahorro particular. ¿Qué es lo que se está estudiando? ¿Qué es lo que se estudia? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que tenemos un sistema de ahorro particular con los claros y los oscuros que eso tiene. Digamos, yo no voy a entrar a hacer un juicio, pero tenemos un sistema donde uno ahorra para uno, simplemente para uno, un porcentaje que está estipulado por ley, pero le exigimos a partir de la inquietud social y de las pensiones de miseria que hay, digamos, le exigimos estándares de un sistema de previsión social al estilo nórdico, digamos, con todos los componentes que eso tiene. Entonces, nos vamos a encontrar siempre con estos nudos de ciego, porque evidentemente, claro, la señora tiene toda la razón. Ella quiere pagar su casa, otro querrá hacer una inversión inmobiliaria, otro querrá ver otro instrumento de inversión financiera que no tenga que ver con el escogido por su AFP, pero no podemos. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente, y siguiendo la línea de la Andrea, ¿cómo podemos hoy día, a partir de esto, que me parece una discusión interesante, encontrar mecanismos intermedios? Por ejemplo, que yo retire un poquito y lo reponga, como es el caso de algunos países, que te permite sacar plata en porcentajes limitados y después tú tienes que por ley volver a ponerlo en el futuro, porque puede ser... ¿Eso a cualquier edad? ¿En otros países se permite ese pequeño...? Desconozco el detalle, pero... O que se paguen, digamos, a la banca por vía interna, digamos. O sea, hay mecanismos intermedios. Hay mecanismos intermedios y yo diría que lo primero que tendremos que aprender es administrar la libertad adecuadamente, porque cuando yo tenga el acceso, y vamos a tomar tu hipótesis, que a mí me parece que es la razonable, el punto de equilibrio sería establecer ciertas cuotas parciales de retiros en situaciones muy específicas y excepcionales. Como podría ser esta, como podría ser la de un caso de enfermedad terminal, porque uno se pregunta cuál es el sentido a los 40 años de tener 80 millones de pesos si no puedo pagar el tratamiento para sobrevivir. Entonces, eventos como ese captan la atención y por lo tanto ponen el análisis en las excepciones, pero tenemos que pensar en la regla. Y yo diría que el primer paso es administrar adecuadamente la libertad que nos pudiera otorgar el sistema. Pero tú eres partidario, por ejemplo, de si yo llego a los 65 años, 70 años, de tener la opción de poder liberar toda tu plata a esa edad. Y en general, soy partidario del ejercicio de libertad de las personas, primero. Por lo tanto, ellos son titulares de sus decisiones. Sin embargo, creo que eso tiene que ser un proceso gradual que además vaya acompañado de un mejoramiento de las remuneraciones y de una mejor educación previsional. A nosotros no nos forman en formación previsional, no tenemos idea de lo que significa un proceso de jubilación, no lo hacemos consciente, por lo tanto hay educación financiera. No hay educación financiera, mucho menos hay educación previsional y por lo tanto no sabemos lo que significa la precariedad social de quedarse sin una pensión. Por otra parte, el pilar solidario es débil. En la medida que el pilar solidario siga siendo débil, efectivamente se produce este efecto que es una tormenta perfecta. ¿Podemos aclarar lo del pilar solidario? El pilar solidario básicamente el Estado se hace cargo
¿no es cierto?, de proveer recursos propios para aquellos que no llegan con sus propios ahorros a tener una pensión suficientemente razonable. Son las pensiones más bajas. Y son las más bajas. Más bajas Y hay una contradicción ahí también porque, en efecto, uno puede retirar un porcentaje de los excedentes cuando cumple 65 años y se quiere jubilar, pero es que acá el 95% de los chilenos no tiene excedente. No. Entonces, prácticamente es una cuestión que favorece a los que tienen más plata y no a los que tienen menos. Es una de las grandes críticas del sistema. Por ejemplo, el ahorro previsional voluntario. Uno dice, el llamado es a ahorrar, pero la pregunta es, ¿quién puede ahorrar teniendo remuneraciones promedio? Son pocos. Por lo tanto, esas soluciones son soluciones de élite, que funcionan de la media hacia arriba, donde yo tengo un excedente que puedo redestinar a mis fondos previsionales para mejorar mi pensión. Pero en general, el chileno promedio tiene una remuneración de 450.000 que no es suficiente para poder dejar cuotas de ahorro adicionales. Es que, Marcelo, yo creo que lo que ha pasado también en Chile es que ha explotado tanto el auge inmobiliario que personas que tenían hoy día una propiedad, no sé, pues, te estoy hablando en cualquier comuna de Chile, esa propiedad se ha triplicado su valor y finalmente ven su real y potencial ingreso en esa venta más que en la AFP, que debería ser tu previsión de vejez. Es muy interesante porque las personas han aprendido a invertir. Y uno de los aprendizajes de inversión es esta inversión inmobiliaria. Y uno tiende a decir, efectivamente, si yo tomo estos 40, 50, 30 millones, los invierto en un pie, tomo un apalancamiento, tomo deuda, arriendo ese departamento, a lo mejor tengo un retorno que puede ser mucho mejor que una pensión. Eso es cierto. Y desde ese punto de vista, las AFP, ¿no es cierto?, y las pensiones tienen que ser suficientemente atractivas para que la tasa de reemplazo con mi remuneración o con otra inversión alternativa sea suficientemente razonable como para decidir mantenerme ahí. Insisto, o sea, ni un sistema de previsión social en ninguna parte del mundo está hecho para que uno invierta esa plata. O sea, los sistemas de previsión social están hechos para que uno ahorre y tenga retorno, digamos, una vez que ha dejado de ser activo laboralmente. Para eso son los sistemas de previsión social. Otro panorama es las cuentas de ahorro personal o los seguros que uno toma y que después esa plata la puede retirar y la puede invertir. Pero acá tenemos un sistema que es deficitario, o sea que es como una suerte como de híbrido extraño donde le pedimos peras a un olmo, que no nos va a dar peras. Absolutamente, yo creo que el sistema está sobredesarrollado para la media remuneracional chilena. Efectivamente, el sistema de seguridad social no atiende las necesidades básicas y por lo tanto yo dependo de mi pensión de vejez para sobrevivir. Claro. Ese es el gran tema. Claro. No Cuando yo dependo de la pensión para sobrevivir, entonces el ahorro previsional se hace determinante. Y la base es exactamente esa, es el ahorro y la capitalización individual. Esa es la discusión de fondo. ¿Y qué pasa con esta generación como millennial que trabaja 6 meses, después se va a otra cosa, como que en realidad no pueden ahorrar, po? Se van a viajar, vuelven, tienen lagunas? Es un sistema complejo porque las lagunas evidentemente van menoscabando mi cuenta individual. Esta es una cuenta individual y por lo tanto, a menor ahorro, a menor mes de cotización, a mayores lagunas, efectivamente mi fondo se va disminuyendo, se va menoscabando y no solamente mi fondo, sino que la rentabilidad agregada. Recordemos que ese fondo se compone de mi ahorro, pero gran parte de ese fondo también está compuesto de la rentabilidad que obtiene. Por lo tanto, mientras menos cotizo, mientras menos meses cotizo en el sistema, tengo menos fondos, pero también tengo menos rentabilidad ganada y por lo tanto mi pensión va a ser mucho menor al final. Y eso es algo que impacta especialmente a las mujeres. Sabemos en nuestro país, con menor participación laboral, con menores sueldos y con mayores lagunas, principalmente debido a maternidad, dedicación a tareas domésticas, etcétera. Y el sistema no se hace cargo todavía de eso, que es un tema de justicia, me parece básico, ¿no? Tremendo. Lo que está quedando claro a raíz de esta conversación es que el sistema no nos sirve. Pero mira este titular. AFP repudian posible retiro de fondos. Están llevando a quebrar un sistema. Hablando de este bendito sistema. Entonces, ¿qué opinas tú? Me parece que el titular es suficientemente dramático. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿No es alarmista? ¿Que no es lo mismo que alarmista? Uno tiene que entender, Carla, que detrás del sistema previsional también hay una macroeconomía que opera. Estos recursos no están guardados en una caja, sino que están puestos en una bolsa de comercio y están dinamizando un mercado. Por lo tanto, si yo empiezo a permitir la salida de esos recursos de las cuentas, finalmente también puedo generar un proceso de regresión en las inversiones a nivel
empresarial y eso produce un efecto macroeconómico. Nuestro sistema previsional tiene varias características. Primero, es individual, ya veíamos esos detalles. Segundo, es un sistema que tiene un doble rol. Tiene un sistema social con las pensiones de vejez, de sobrevivencia cuando uno fallece y de invalidez también. Pero también tiene un efecto macroeconómico porque las AFP son inversionistas institucionales. Oiga, y respecto de ese efecto macroeconómico, si efectivamente permitiéramos que mucha gente retirase sus fondos de forma anticipada, ¿qué pasaría con el resto que sigue cotizando? ¿Se vería perjudicada también la gente que sigue cotizando en la AFP por la rentabilidad, me imagino, ¿no? Podría tener un efecto secundario por rentabilidad, no en su cuenta individual, porque tal como lo dice su nombre, es de efecto particular. La fragilidad del sistema. Sin embargo, se fragiliza el sistema desde la medida de que hay menos recursos puestos en el mercado. Pero la Yo diría que el punto de fondo es el recurso ¿Ahí la puesto en el preocupación, mercado. Marcel, solo por los cotizantes o por otros intereses que hay también detrás? Por supuesto que hay intereses múltiples. Aquí hay intereses de los trabajadores en términos de el ahorro previsional y de el No, pero me sentido que refiero tienen estos a la ahorros. preocupación de las FP. ¿Solamente por el futuro de sus cotizantes la preocupación o tiene que ver con otras cosas? Hay una industria, Pero hay si una un industria negocio. detrás de esto, hay comisiones detrás de esto, hay rentabilidades detrás de esto, hay movimientos macroeconómicos. Por eso cualquier movimiento que se haga en el sistema de pensiones tiene efectos Interesante, colaterales que, muy mire este complejos. titular, dice, Asociación de AFP y profesora que pide retiro de fondos, 2 puntos. No sé quién lo dice, pero no son una cuenta de ahorro. Y eso es interesante. La Asociación de AFP lo Porque dice. evidentemente los fondos de pensiones tienen apariencia de cuenta de ahorro, pero no son cuenta de Sí, ahorro. lo que pasa es que- y eso nos tiene que quedar súper claro. Que No tienen son un ni fin cuenta de ahorro ni Lo que seguridad. pasa, José, es que yo Lo dijo Andrés Santa Cruz. trato de ponerme en el lugar de la señora que pide todos sus fondos. Que al final, claro, uno es la impotencia, lo que hablábamos la otra vez, la impotencia de ver. Por eso me parece un poco exagerado decir, este sistema lo pueden llevar a la quiebra. ¿Qué quiebra? Si en los últimos 40 años analiza las utilidades que han tenido la AFP, en los últimos 40 años, no sé, desde que se dio el sistema, y de verdad que las tienen que haber, no sé, quintuplicado. Entonces, no creo que vaya a llegar a la quiebra. Y segundo, obviamente que uno ve que estos fondos a final de año dicen, oye, las utilidades son estas, pero ¿qué pasa con mis fondos? De los cuales yo no puedo disponer y me obligan a imponer también. Sin lugar a dudas, yo creo que el titular va en la dirección de asumir la hipótesis de que todos fuéramos a la vez a retirar todos nuestros fondos. Claro. Lo que Esa pasa es es una que- hipótesis absolutamente Es exagerada. absurda. Que si Claro. el Tribunal Constitucional resolviera que lo puede retirar, sí sentaría jurisprudencia para que todos lo hicieran. Tipo. Sentaría jurisprudencia. Muy bien, de nuevo el colega extraordinario. Ahí la palabra bien, jurisprudencia. y con el término Estos técnico, fallos muy bien. reiterados, muy bien, son fallos reiterados que van marcando una tendencia. Chile es un país que no está adscrito al modelo anglo y por lo tanto los fallos de un tribunal no imponen la obligatoriedad a otros determinan. tribunales de fallar en la misma dinámica. Pero sin siento un lugar a dudas un precedente. fallo, siento un precedente durísimo, porque además esto permitiría ya no solamente hacer el cuestionamiento en el Tribunal Constitucional a nivel del caso particular, sino que abriría la opción de entrar en una declaración de inconstitucionalidad del decreto de ley 3500, Tal cual. que es el que regula todo el sistema. Claro, En eso tienes toda la razón. Y por eso yo creo que no va a pasar. ¿Sabes? Porque cuando yo entiendo que lo llevan al Tribunal Constitucional, pero entendemos cómo piensan ahí. Muchas veces, más que jurídicamente, también pesa la decisión política, ideológica que hay detrás. Yo veo muy difícil de que esto finalmente lo terminen aceptando. O sea, De bueno, todas maneras. Efectivamente, el tribunal es un tribunal de derecho, uno de los tribunales de mayor rigor, porque tiene que velar por la primacía constitucional. Aquí el trabajo del Tribunal Constitucional es establecer la colisión de derechos. Exacto. Es decir, ¿qué prima? ¿La propiedad del trabajador sobre los fondos o el deber del Estado de garantizar entiendo, Marcelo, pero es que prestaciones de esa es seguridad una social? discusión.